Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría presentar otro sistema coordenado llamado coordenadas esféricas. Ya hemos visto y ya de hecho hemos demostrado la utilidad de coordenadas, por ejemplo, coordenadas cilíndricas o coordenadas polares en varios tipos de integrales. Entonces, el objetivo de esta serie de videos es aplicar las coordenadas, en este caso esféricas, a integrales. Los cambios de coordenadas lo que nos permiten es facilitar el proceso de integración en algún problema que pues se nos presente, ¿no? Entonces, comenzamos. Otro sistema de coordenadas en tres dimensiones muy útil es el sistema de coordenadas esféricas. Este sistema simplifica la evaluación de integrales triples en regiones acotadas por esferas o conos. Bien, entonces aquí está el dato. Cuando nosotros construyamos nuestra región para integrar y detectemos que esta región está acotada ya sea por una esfera o por un cono, es muy probable que el mejor sistema de coordenadas para realizar esta integral sean las coordenadas esféricas. Son las coordenadas que muy posiblemente más van a facilitar el proceso de integración. Entonces, ¿qué les parece si en este video presentamos las coordenadas esféricas? Las coordenadas esféricas nos vamos a dar cuenta que son este tipo de coordenadas ya que tenemos tres ángulos. Los ángulos son ρ, θ y psi. Sí, entonces, bueno, son tres coordenadas, no necesariamente tres ángulos, porque mientras que θ y psi sí son ángulos, ρ en realidad es una magnitud, representa la distancia de nuestro punto de interés a el origen. ¿Sí? Entonces, esta coordenada ya nos da la distancia, qué tan lejos está en nuestro punto del origen. Por lo tanto, ρ solo puede ser positivo o igual con 0. No va a haber ρ's negativos. Insisto, ρ es una distancia, no puede ser negativa. Ok, por otro lado, θ ya lo conocemos. Θ en realidad es el mismo que aparece en las coordenadas polares. Es decir, si proyectamos nuestro punto en el plano XY y nosotros construimos este segmento desde el origen hasta la proyección de nuestro punto en el plano XY y sacamos el ángulo que forma con el eje de las X, bueno, vamos a obtener θ. ¿Sí? Es exactamente el mismo θ que ya habíamos visto en coordenadas polares, solo que ahora lo estamos utilizando en un sistema tridimensional de coordenadas esféricas. Ok, entonces también tenemos a psi. Psi tiene una naturaleza similar a θ en el sentido de que es un ángulo, pero el ángulo que va a tener en este caso psi es desde el eje de las zetas positivo, no se vale el eje de las zetas negativo, ya que esto llevaría a un error, al vector, al segmento que tenemos desde el origen hasta P. ¿Sí? Entonces, este ángulo va a ser psi. Muy bien, entonces en este sistema de coordenadas ya sabemos que ρ es simplemente la distancia desde 0 hasta P. De hecho, si ya conocemos las coordenadas rectangulares, únicamente tendríamos que usar el teorema de Pitágoras para obtener el valor de ρ. Es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z. Y de hecho vamos a presentar en este video las fórmulas para poder construir las coordenadas rectangulares si ya tenemos coordenadas esféricas, o si ya tenemos coordenadas rectangulares, también presentamos fórmulas para pasar a coordenadas esféricas. ¿Sí? Realmente no es un proceso muy complicado. Bien, entonces el ángulo θ es el mismo ángulo que el de las coordenadas cilíndricas. Ese sí lo conocemos, sí lo hemos usado, ¿sí? Y por supuesto es exactamente el mismo ángulo que en las coordenadas polares, en dos dimensiones, ¿sí? Cuando nosotros usamos las coordenadas polares en el plano XY. Y hemos mostrado que son muy útiles en ejemplos en videos pasados. Entonces, por último vamos a tener que psi,
como ya lo dijimos anteriormente, representa al ángulo entre el eje positivo Z, y lo vuelvo a remarcar y a insistir, el eje positivo no negativo, no el negativo, Z, y el segmento de línea que tenemos desde el origen hasta P. Bien, entonces ya podemos empezar a sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, ρ, ya lo dije, solo puede ser positivo o cero. Únicamente va a ser cero cuando el punto está en el origen. Bien, teta ya lo conocemos, ¿no? Puede correr desde 0 hasta 2pi, y si excede 2pi, bueno, significa que pues ya dio una vuelta y sigue adelante, ¿no? Lo ideal sería representar a teta como un ángulo entre 0 y 2pi, ¿no? Pero bueno, mientras que psi, psi nada más puede tomar ángulos desde 0 hasta pi. Estamos, por supuesto, trabajando en radianes. Si el ángulo psi es igual con 0, significa que nuestro punto está en el eje de las zetas positivo. Mientras que si este ángulo psi es igual a pi, esto va a significar que el punto está en el eje de las zetas, pero en su lado negativo, ¿sí? No se vale que este ángulo psi sea mayor que 2pi. Esto ya implica un error porque entonces se está midiendo mal el ángulo. Muy bien. Sí, entonces, por ejemplo, ¿cómo es este error? Si nosotros encontramos un ángulo psi, ¿por qué no puede ser mayor a 2pi? Porque en realidad, por ejemplo, si nuestro punto estuviera, digamos, haciendo lo siguiente y nosotros decidimos medir este ángulo desde aquí hasta acá y concluimos que es mayor a un ángulo mayor a 2pi, en realidad se está midiendo mal este ángulo. El ángulo debería ser medido en este sentido, de este lado, ¿sí? Muy bien. Entonces, dicho esto, ya sabemos cómo no incurrir en errores en la medición del ángulo psi. Bueno, entonces notamos que por los motivos que yo acabo de explicar, ρ es mayor o igual que 0 y psi solo puede estar entre 0 y pi, ¿sí? Incluso puede ser igual a 0 o igual a pi. Entonces el sistema de coordenadas esféricas es especialmente útil en problemas donde hay simetría alrededor de un punto y el origen se coloca en ese punto. Por ejemplo, la esfera cuyo centro es el origen y el radio C tiene y el radio es C. Entonces, la ecuación de esta esfera tiene una ecuación, tiene una expresión muy simple en coordenadas esféricas. Únicamente nosotros expresamos ρ igual con C. Y con eso automáticamente ya sabemos que tenemos una esfera en coordenadas esféricas. Esta, de hecho, es la razón que le da el nombre a este tipo de coordenadas. Son coordenadas esféricas. Entonces, la gráfica de la ecuación phi igual con c es un semiplano vertical, ¿sí? Entonces vamos a tener este semiplano. Tenemos θ igual con c. Ajá, de esta manera. Y la ecuación psi igual con c representa un semicono alrededor del eje de las zetas. Por eso estábamos mencionando al inicio de este video que también si nuestra región está encerrado o es igual a una sección cónica, las coordenadas esféricas nos van a ayudar muchísimo. Y vean lo sencillo que es representar un cono en coordenadas esféricas, ¿sí? Nada más ponemos psi igual con c y obtenemos este semicono. También si estamos trabajando en un semiplano, pues también podemos declarar a θ igual con c, ¿sí? Y con eso obtenemos este semiplano. Muy bien. Entonces, el semicono es de la siguiente manera. Si este c para el ángulo psi está entre 0 y pi medios, vamos a obtener un semicono que, bueno, va a abrir hacia arriba en nuestro espacio tridimensional, en nuestro espacio de tres dimensiones de libertad. ¿Sí? Si c es igual a 2pi, lo que vamos a obtener es el plano XY. Ajá. Y si c es mayor que, perdón, si c es igual a pi medios, si c es igual a pi medios vamos a obtener el plano XY. ¿Sí? El plano que en coordenadas rectangulares le decimos z igual con 0.
es lo mismo, ¿no? El plano z igual con 0 es lo mismo que en coordenadas polares decir que psi es igual con pi medios. ¿Ok? Dicho esto, si la coordenada c para psi es mayor que pi medios, pero por supuesto menor que pi, bueno, entonces lo que obtenemos es simplemente un cono que va a abrir hacia abajo, un semicono, ¿no? Entonces, que tiene esta forma, la que mostramos en esta figura. Entonces, vamos viendo cuál es la relación entre coordenadas rectangulares y esféricas y cuáles son las fórmulas para convertir de uno en otro. Entonces, la relación entre coordenadas rectangulares y esféricas la podemos ver en la siguiente figura. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí las coordenadas rectangulares x, y y z. Y nosotros tenemos aquí también las coordenadas esféricas. ¿Sí? Tenemos rho, teta y psi. Entonces, ya podemos ver cómo ya podemos empezarnos a imaginar cómo cambiar de coordenadas esféricas a rectangulares y viceversa. Entonces, de los triángulos que tenemos desde el origen y desde el origen hasta P, y de aquí nos vamos hacia Q, que es este triángulo que tenemos aquí en la parte superior, ¿sí? 0 hasta P hasta Q. Y de otro triángulo, el otro triángulo vamos a tener que está formado desde 0 hasta el mismo P, pero esta vez nos vamos a ir a P'. Ajá. Tenemos este otro triángulo que está aquí. Entonces vamos a tener que la coordenada Z de este triángulo es simplemente ρ por el coseno de teta. Es que el coseno de teta, este es un triángulo rectángulo. Ajá. Entonces, el coseno perdón, el coseno de psi, va a ser el cateto adyacente, que es ρ entre, perdón, va a ser la hipotenusa, el, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Ese va a ser el coseno de psi. ¿Sí? Entonces, la hipotenusa en este caso es ρ y el cateto adyacente es z. Entonces, coseno de psi es simplemente z entre ρ. Si nosotros despejamos la coordenada z, vamos a tener que z es igual a ρ por el coseno de psi. Por otro lado, de este otro triángulo que nosotros tenemos aquí, si nosotros queremos obtener este radio R, que está representado de esta manera, también tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, el seno de psi va a ser simplemente, este R, el R que nosotros tenemos aquí, también lo podemos ver acá arriba, el mismo R. Ajá. Ya que esto, bueno, forma un rectángulo, entonces tenemos que este R va y lo dividimos entre ρ. ¿Por qué? Porque este R, y de hecho déjenme copiar el mismo R aquí arriba, aquí tenemos este R, pues va a ser el cateto opuesto, que es lo que nosotros le estamos llamando aquí R, entre la hipotenusa, que es ρ. Entonces, el seno de psi es ρ entre la hipotenusa. Si nosotros despejamos R, obtenemos esta expresión. R es igual a ρ por el seno de psi. Pero X es igual a R por coseno de teta. Ajá. Nosotros tenemos aquí otro triángulo rectángulo. Ajá. Entonces vamos a considerar el triángulo rectángulo que tenemos en el plano X y Y. Entonces, simplemente para resaltar que esto es un triángulo rectángulo, aquí está. Entonces, la hipotenusa en este triángulo rectángulo es R. Ajá. Si nosotros sacamos el coseno de teta, pues nosotros sabemos que el coseno de teta va a ser simplemente el cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, X entre R. Y si despejamos a X, vamos a obtener esta expresión que tenemos aquí. Así que X va a ser igual a R por el coseno de teta, este ángulo que nosotros tenemos aquí. Por otro lado, el seno sabemos que es el cateto opuesto, el cual, bueno, es la coordenada Y.
¿sí? Bueno, también la podemos ver acá, así como nosotros veíamos R arriba y abajo, aquí también está Y. Entonces, el seno de teta es simplemente Y, eh, Y entre R, ¿no? Entre la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es R. Así que si nosotros despejamos la coordenada Y, vamos a obtener la expresión que tenemos aquí, que nos dice que Y es igual a R por el seno de teta. Entonces, para convertir de coordenadas esféricas a rectangulares, vamos a utilizar estas ecuaciones. Es decir, vamos a mezclar estas dos expresiones para X y Y con la expresión que tenemos para R y la expresión que tenemos para Z. Entonces, las ecuaciones son las siguientes. X es igual a ρ por el seno de psi por el coseno de teta. Ajá. ¿De dónde sale esta fórmula? Todo lo que hicimos fue en esta expresión de aquí, sustituimos R por esta expresión de ρ por seno de psi y obtenemos la expresión para la coordenada X. Para la coordenada Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí en esta expresión Y igual a R por seno de teta. Y aquí nos hace falta una E para denotar que estamos hablando en español. Bueno, Y es igual a R por seno de teta. Entonces reemplazamos R por ρ por el seno de psi. Así que vamos a tener que Y es igual a ρ por el seno de psi por el seno de teta. Y por último, Z, ya teníamos una expresión, ¿no? Z es igual a ρ por el coseno de psi. También la fórmula de la distancia entre dos puntos, es decir, esta generalización del teorema de Pitágoras para tres dimensiones, nos dice que ρ al cuadrado es simplemente x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esta ecuación permite convertir de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas. Muy bien, entonces dicho esto, ¿qué les parece si resolvemos los siguientes ejemplos? El primer ejemplo dice así: el punto 2, pi cuartos, pi tercios está dado en coordenadas esféricas. Dibuje primero el punto y encuentre sus coordenadas rectangulares. Entonces, dado que tenemos esta expresión ρ, nosotros sabemos que la distancia desde el origen hasta nuestro punto es simplemente igual a 2 unidades. Pi cuartos es simplemente la distancia que hay en la proyección de nuestro punto en el plano XY con el eje de las X, y bueno, vamos a tener pi tercios, que pi tercios es el ángulo que se forma entre el eje de las Z y el segmento formado por nuestro punto hasta el origen. Entonces, de las ecuaciones, para convertir de ecuaciones esféricas, bueno, de coordenadas esféricas, aquí me gustaría cambiar de coordenadas esféricas a rectangulares, se tiene lo siguiente. Entonces vamos a tener que x es igual a ρ por el seno de psi por el coseno de teta. Esto es simplemente igual a 2 por el seno de pi tercios por el coseno de pi cuartos, lo cual es exactamente igual a 2 por raíz cuadrada de 3 entre 2 por 1 entre la raíz cuadrada de 2. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 3 entre 2. Entonces, la coordenada x es simplemente la raíz cuadrada de 3 medios. Por otro lado, para la coordenada y es simplemente ρ por el seno de psi por el seno de teta. Esto no es otra cosa más que 2 veces el seno de pi tercios por el seno de pi cuartos. Y bien, esto es igual a 2 por la raíz cuadrada de 3 entre 2 por 1 entre la raíz cuadrada de 2. Y bueno, esto es simplemente la raíz cuadrada de 3 medios. Por último, la coordenada z es simplemente ρ por el coseno de psi. Esto es 2 veces el coseno de pi tercios, es simplemente 2 veces 1 medio, lo cual es igual con 1. Entonces, el punto en coordenadas esféricas 2, pi cuartos, pi tercios, es en coordenadas rectangulares la raíz cuadrada de 3 medios, la raíz cuadrada de 3 medios, 1 en coordenadas rectangulares. Ahora resolvamos otro ejemplo. Tenemos un punto 0,2 por raíz cuadrada de 3, menos 2, el cual es un punto dado en coordenadas rectangulares. El ejemplo nos dice que encontremos las coordenadas esféricas para este punto. Y bien, la solución es sencilla.
vamos a tener que de la ecuación de la distancia ρ al cuadrado, a la cual yo llamé el teorema de Pitágoras generalizado a 3 dimensiones, de las ecuaciones para convertir coordenadas, por supuesto, rectangulares esféricas, vamos a tener que ρ es simplemente igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, esto no es otra cosa más que la raíz cuadrada de 0 más 12 más 4. Y tenemos que esto es igual con 4. ¿Ok? Entonces, tenemos ya el valor de ρ. Solo nos hace falta teta y psi. Entonces, de las ecuaciones para convertir en coordenadas rectangulares esféricas, nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a tener que el coseno de psi es simplemente z entre ρ. Esto es igual a menos 2 entre 4, que es lo mismo que un medio. Entonces, para obtener el valor de psi, solo necesitamos evaluar esto en la función arcoseno. Entonces vamos a tener que arcoseno de menos un medio, arcoseno de menos un medio es simplemente 2pi entre 3. Esto significa que el ángulo psi es 2pi entre 3. Bien, el coseno de teta es simplemente x entre ρ por el seno de psi. Y esto es simplemente igual con 0, ya que, bueno, nosotros sabemos del ejemplo que la coordenada x es 0. Bien, esto quiere decir que teta es igual a pi medios. Entonces, vamos a notar que teta no es igual a 3pi entre 2, por lo que la coordenada y es simplemente 2 por raíz cuadrada de 3 mayor que 0. Entonces, las coordenadas esféricas del punto dado son simplemente 4 pi medios y 2pi entre 3. ¿Sí? Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.